Bien amigos, estamos nuevamente en Redes y Poder, esta vez con el embajador Eduardo Ponce. Eduardo, gracias por estar presente en nuestro programa. Con todo gusto, Alfonso. Eduardo, tú has escrito en el diario Correo sobre esto que está ocurriendo en el concierto de América Latina con respecto a la OEA. Tu percepción inicial de este proceso, ¿cuál es? ¿Qué está ocurriendo y por qué tenemos que estar preocupados de lo que pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en general con la institución misma que debería ser el refugio de la democracia y la garantía del Estado de Derecho? ¿Por qué esto no es así? Bueno, la situación en Venezuela tú la has pasado hace un momento y no es ni más ni menos que lo que Maduro expresa en esas declaraciones tremendas y chocantes y que se producen inmediatamente después de la convocatoria a elecciones en Venezuela, ¿no? Que era tan esperada y que era una de las exigencias de Leopoldo López y de los 80 huelguistas de hambre que han estado ayunando hasta el día de hoy o ayer. Entonces, me parece inmensamente preocupante porque, entre otros epítetos y connotaciones y palabras utilizadas por Maduro, ha estado que si la oposición ganara las elecciones van a quedar anuladas y canceladas, entre otras cosas. Yo no sé para qué se convoca en ese caso si está absolutamente anticipado que el gobierno no va a aceptar los resultados si es que la oposición gana. Entonces, Leopoldo López, a quien yo he conocido en Lima y es un joven líder de un carisma increíble y de una inteligencia brillante, si hubiera sabido que Maduro iba a decir lo que ha dicho, no habría suspendido la huelga de hambre. Pero hay una situación que sin duda llama la atención y es la aceptación de UNASUR y de la OEA y de los países que no hayan garantes a ese proceso o veedores, sino acompañantes, que es un término único que ocurre solamente en los procesos venezolanos. Es decir, alguien acompaña donde el señor Maduro dice aquí y allá y se acabó. Entonces, ¿cómo se puede asistir a un proceso democrático, como todos queremos en América Latina, en Venezuela para diciembre? ¿O es una farsa? Bueno, no, evidentemente las elecciones en Venezuela, y yo creo que son una farsa porque una de las primeras cosas que habría que hacer es exigir una auditoría en el sistema electrónico que hicieron los cubanos y que, como todos saben, está compuesto en un buen porcentaje por personas ya fallecidas. Aparte de que el sistema de representatividad por distritos electorales es totalmente injusto, ¿no? Y han sido escogidos en cuanto al número de representantes según los chavistas o menos chavistas que sean. Entonces, la estructura de la elección está mal concebida. En segundo lugar, esto apareja obviamente la necesidad de una observación electoral muy estricta. En la última CELAC fue ofrecida la observación de la Unión Europea. Asimismo, el nuevo secretario general de UNASUR ofreció la observación de la OEA, que es bastante seria. Y como se ha escuchado cuando la famosa Tibisay Lucena, me parece, convocó a las elecciones, lo único que han hecho es solicitar el acompañamiento de UNASUR. UNASUR es una entidad inventada por el chavismo y por sus amigos, con la anuencia evidentemente del Brasil, de la Argentina, etcétera, etcétera, como para que no haya observación electoral, sino solamente este régimen absolutamente indigno del acompañamiento y que solamente los países que no quieren que observen sus elecciones son capaces de solicitarlo. Pero ¿qué peligro entraña que haya personas como el señor Zaffaroni y el señor Pazmiño, Zaffaroni de Argentina y Pazmiño de Ecuador, dentro de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué peligro trae esto para la OEA y para ese proceso electoral de diciembre y en general para América Latina? ¿Por qué hay muchos que han señalado que aquí existe el peligro de más bien prácticas que tienen que ver con la antidemocracia? Bueno, en la OEA, como tú bien sabes, tanto en la Carta como en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, existen una serie de preceptos referentes a la democracia y a los derechos humanos. Siendo la votación, el derecho a elegir y ser elegido, uno de esos derechos, así como la libertad de prensa y todas las libertades democráticas, es claro que si la oposición venezolana recurriera al sistema interamericano de derechos humanos
en caso de un atropello, como ya anunció Maduro, tanto la Corte, que es la primera instancia antes de llegar a la Comisión, antes de llegar a la Corte, perdón, como la Corte con la presencia de estos dos queridos, ¿no?, de Correa y de Cristina Fernández, claro, tendrían la suerte ya decidida. Es verdad que hay más miembros, tanto en la Comisión como en la Corte, pero estos van a ser unos apóstoles, ¿no?, del izquierdismo y del sesgo político en la evaluación de cada uno de los casos que lleguen, sea a la Comisión o sea a la Corte. Yo lo que decía en mi último artículo es que nosotros, para obtener el voto en favor de nuestro candidato a la Comisión, que es el doctor Eguiguren, quien es reconocidamente un buen constitucionalista, hemos tenido que negociar con toda certeza el apoyo tanto a Zaffaroni como a Pazmiño. Esos dos nuevos jueces de la Corte de San José son personas que han estado absolutamente a favor de Correa, que es el principal enemigo de la libertad de prensa, y de los Kirchner, ¿no?, que han hecho barbaridades en ese sentido y han acudido a medidas tan bruscas como cortar el papel o entrar a esas situaciones, esas prácticas, que son totalmente vedadas directa o indirectamente, ¿no? En el Ecuador se multa a los medios de prensa que no obedecen a la superintendencia. Se multa, se cierra, se persigue. Todo, por supuesto. Y tienes una situación de imposibilidad de practicar el periodismo libre. Así es. Como entonces, hay en Perú. La justificación del sistema de derechos humanos de la OEA es evidentemente que los instrumentos que lo rigen sean acatados y se cumplan. Entonces, a mí me hace mucha gracia leer las declaraciones del señor Almagro, el nuevo secretario general de la OEA, ofreciendo la observación electoral del organismo, cuando se sabe bien que Venezuela no admite a otro que no sea UNASUR para acompañar sus elecciones y así perfeccionar internacionalmente la farsa en perjuicio de los venezolanos. Y con ironía, la señora Tibisay, que es la presidenta de la Comisión Electoral, algo así como el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú, ha señalado que, al contrario, el proceso electoral venezolano está, digamos, blindado por un sistema moderno que permite que se pueda tener resultados el mismo día. Yo le diría a la señora que más bien podría decir que un año antes podría dar resultados, porque sabemos quién va a ganar. Por supuesto que convengo con eso, y me parece que es un escarnio, ¿no? Los venezolanos sufren de una paranoia colectiva e individual que es terrible, y se escuchan a sí mismos, conversan con ellos mismos en el espejo, ¿no? El señor Maduro dice unas burradas o unas bobadas, como quieras, o peor, absolutamente todos los días, y con un convencimiento que solamente puede tener un fanático religioso. Pero ¿no? Hay una preocupación porque esas bobadas a las que tú te has referido también se repiten por acá. Ese tema de que si nosotros dejamos el gobierno o cuando otros gobiernen van a dejar de atender los programas sociales, hemos escuchado aquí hace poco. Entonces, estamos como medio paranoicos escuchando esto. Sí, pues aquí ha habido un antecedente muy claro que ahora ha dejado su hijuela, ¿no?, en el aporte de generosos fondos electorales que definitivamente han sido dados, sea interna o externamente, no para beneficio personal de ninguno de los oponentes políticos, sino en beneficio de campañas políticas y de los partidos. Hoy día estaba conversando en la mañana con Diego Arnia, que pasó por Lima para conocer Machu Picchu con sus hijas. Fue una visita muy agradable. Él es de la oposición en Venezuela. Está prohibido de entrar a Venezuela porque lo meten preso. Y va a estar peor que Leopoldo López. Él es un demócrata. Diego es amigo mío, así es. Y justamente Diego estaba en la reflexión sobre este proceso que viene. ¿Tú qué piensas, Eduardo? ¿Que deberían participar los venezolanos demócratas en ese proceso? ¿O en todo caso hay que exigir garantías, pero la pregunta es ¿a quién? Claro, yo creo que la oposición venezolana peca de ingenua al haber exigido así pura y simplemente la realización de elecciones, cuando todas las bases estructurales que determinan prácticamente el resultado de la elección están viciadas por el chavismo.
Me refiero específicamente a este maravilloso sistema electrónico que es capaz de dar los resultados del hoy mismo día. Como tú dices, podría darlos antes porque ya se sabe cuáles van a ser. Entonces, yo creo que la oposición venezolana hace muy buen rato debería haber recurrido al sistema interamericano de derechos humanos de la OEA, pero evidentemente en términos políticos, sea el Consejo Permanente o sea la Asamblea General, están, como se sabe, viciadas por esta tribu, ¿no?, que apoya a gobiernos como el de Venezuela, ¿no? Entonces, el sistema interamericano de derechos humanos, que es un sistema de justicia de doble instancia, podría y debería responder a las demandas justamente de ciudadanos de la oposición, como son los de Venezuela, en lugar de someterlos a esta situación oprobiosa y discriminante, ¿no?, que es absolutamente increíble, no solo en el plano político, sino en el plano económico. En el plano económico, los pobres venezolanos tienen que hacer heroísmos verdaderamente como para conseguir algo de comer, mientras la OEA, ¿no?, mientras la FAO, perdón, que es un órgano de las Naciones Unidas, premia a Venezuela por los éxitos de su lucha contra el hambre. Entonces, todo esto está truqueado, falseado y enviciado, y no puede ser, ¿no?, que los latinoamericanos tengamos tan poca dignidad frente al resto de la comunidad internacional que nos observa, porque el sistema internacional siempre privilegia lo que dicen las regiones geográficas, ¿no? Y en ese sentido, lo que dice América Latina es siempre nada. Sobre Venezuela, que hagan asuntos internos y no intervención. Y la doctrina de los derechos humanos es y marca una excepción con relación al principio de no intervención. De tal manera que esto es una burla generalizada, y nosotros somos parte de esa burla porque el señor Maduro, como todos recordarán, fue convalidado aquí en una reunión de UNASUR que se realizó en Lima y precisamente en Palacio de Gobierno. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por tu testimonio y por tu comentario. A ti las gracias, Alfonso. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso. Oye, perdón por el